Mira como si estuviera viendo algo más allá. Serio. Al ver a este niño, casi suspendido en el tiempo, tienta pensar qué relato le contaba Alejandro Whitcomb. Cómo, a medida que preparaba la toma, sus palabras conseguían esta entrega tranquila y total que el pequeño mantiene en la imagen. Un rostro, todo aquello que evidencia en primer plano. La fotógrafa Annemarie Henrich iluminó solamente los rasgos de la actriz. Alba Mujica emerge desde las sombras y mira desafiante a la cámara. Pareciera que es ella quien nos está contemplando a nosotros. Casi una composición pictórica, Sara Facio va más allá. Toma solo un fragmento donde caras y cuerpos se cortan. En los ojos de esos jóvenes se intuye el dolor y los cuestionamientos que signaron a su generación. Cada rostro fotografiado nos entrega su enigma. La expresión de la persona retratada permanece allí para siempre, intacta, desafiando el tiempo y sus cambios. Álbum. Crónica de la fotografía argentina. El ceño fruncido de Mansilla, también esa mirada inquieta de Florencio Varela junto a su hija, la prestancia del hombre del facón en la cintura, esta elegancia en las manos de Clotilde de la Barra de Mouján. Los daguerrotipos evidencian la compostura de los retratados. Ante la cámara, todos exhibían lo mejor de sí. Para las personas del siglo XIX, el retrato fue una nueva manera de verse a sí mismas. También de mostrarse ante los otros. Al momento de la toma, sabían que sus expresiones hablaban de ellos. Por eso, cada imagen es solemne. La importancia que se le daba al retrato se ve reflejada en la costumbre de fotografiar a los muertos. Hoy nos sorprende esta crudeza. Sin embargo, este gesto muestra la necesidad de retener al menos una imagen de esas vidas apagadas. También hace evidente la relación entre el retrato y la memoria. Diego Guerra es licenciado en Historia del Arte. Actualmente prepara una tesis de doctorado centrada en la historia de la fotografía argentina. A fines del siglo XVIII, sobre todo, empieza a surgir como una industria verdadera, cada vez más desarrollada, la industria del retrato. Hay una demanda muy grande de retratos pintados en gran formato y sobre todo miniaturas. Y en ese contexto es justamente cuando la fotografía aparece como un medio más moderno de no solamente producir imágenes más fieles de la realidad, sino producirlas más rápido. Cuando empieza a emerger esta burguesía, que es la que va a realizar el movimiento emancipatorio y revolucionario, es cuando empieza a florecer más el mercado fotográfico. Empieza a venir más fotógrafos, en general inmigrantes. Los retratos se hacían generalmente en el estudio, que era el espacio donde se daban las condiciones óptimas de iluminación, de ubicación física tanto de las cámaras como del retratado y de todos los objetos que se ponían a su alrededor. Tenía o un techo de cristal o grandes ventanales, de manera que entrara mucha luz. En el siglo XIX las cámaras van a ser de un formato bastante grande. La primera cámara de daguerrotipo que se fabrica en la historia pesaba 50 kilos. Entonces estamos hablando de cámaras aproximadamente de este tamaño. Los fondos que tenés acá
coleccionados para utilizar distintas variables o variantes, y el señor fotógrafo de traje, enorme cámara. Y en el estudio, lo que vos tenés es una situación ya armada, tenés la cámara ya ubicada, tenés todo el escenario donde va a posar la persona listo, accesorios que recreaban un hogar burgués. Tenés el oso polar, las alfombras persas, plantitas, silloncitos, más plantitas, la escultura, el fondo pintado. Y también el estudio funcionaba en ese sentido como el lugar donde uno actuaba ese personaje que quería mostrar en el retrato. Hasta casi, te diría, el fin del siglo XIX, no se retrata, es muy poco frecuente que se retraten chicos vivos. Y sí, lo que hay son muchas fotos de chicos muertos. Se moría un pariente que nunca había sido retratado, era la última oportunidad para retratarlo. Hay toda una parafernalia ritual de la muerte mucho más amplia y mucho más compleja que la que hay ahora, y fotografiarlo formaba parte de eso. Acá tenés un ejemplo de la ciudad de Dolores. Esta es una carta de visita. Lo único que sabemos es que es una señora que murió en la ciudad de Dolores alrededor de la década de 1880. En nuestra cultura la cuestión de la muerte se fue alejando. Hoy nadie se le ocurriría en un velorio, ¿no?, hacer una foto, sería desde procas, morboso, lo que quieras. Sería imposible que en nuestra cultura actual a alguien se le ocurriera eso. Lo que empieza a pasar a fines del siglo XIX muy lentamente es que empieza a haber equipos con otra posibilidad de manejo, lo que se llama las cámaras para aficionados. Cámaras como la Kodak, por ejemplo, que aparece en 1888. La gente no necesita sí o sí ir al estudio para hacerse un retrato. Empiezan a hacer fotos mucho más espontáneas y que registran situaciones y entornos más cotidianos de la vida de las personas. Lo que tenemos acá es el armado de todo un personaje, y que son registros de aficionado con cámara portátil de un viaje por Europa. La mujer que aparece acá es precisamente la misma que aparece en estos retratos. La diferencia es la clase de personaje que ella está actuando en esta foto, mucho más complejo, mucho más interesante que la mujer que está apareciendo un poco movida y en una posición mucho más casual en esta foto. El vendedor ofrece sus naranjas. Niños canillitas ordenan unos diarios. Este hombre luce orgulloso sus botas de potro. Además de mostrarse, el retrato implica una nueva manera de mirar a los otros. Las imágenes costumbristas aparecen en álbumes y revelan oficios y hábitos de época. También tuvieron como destino el álbum fotográfico los retratos realizados por Esteban Gonet a los pobladores patagónicos. Un hito de este periodo es la imagen del cacique Casimiro Biguá. El fotógrafo anónimo logró captar el desaliento del líder tehuelche. Sin embargo, el retrato en Argentina recién ganaría un estilo reconocible con las tomas del estudio de Alejandro Whitcomb. Una nitidez extrema, la serenidad de las poses y el lujo en los ambientes son las características distintivas de sus retratos. Fundado en 1880, por sus salones pasaron líderes políticos y representantes de la alta burguesía. En sus fotos no hay lugar para sonrisas o miradas cómplices. Al observar el legado de Whitcomb, se evidencian las formas en que se veía y se mostraba la clase alta argentina. Whitcomb fue durante casi un siglo uno de los mejores estudios de Buenos Aires, es decir, era, por empezar, un estudio con una enorme calidad técnica. Las elites y las clases medias buscaban fotografiarse con Whitcomb, y se instala como uno de los fotógrafos que va a tener relación con los medios de prensa ilustrados. Va a fotografiar a presidentes, desde Mitre o Roca hasta Perón.
Y además es un estudio que va a tener una actuación muy larga, como te decía, es casi un siglo, desde 1878, cuando abre el estudio en Buenos Aires, hasta 1970, cuando cierra. Con lo cual vos tenés un estudio que es testigo de casi un siglo de historia argentina. Tenía como característica una visión de la profesión probablemente diferente a la de sus colegas, porque lo transformó casi en una empresa. Tenía empleados no solamente en el estudio para su trabajo, sino que los mandaba afuera. De forma que había armado como una pequeña empresa. No era el artesano individual, eso te exigía una pequeña tropa de gente que estuviera detrás tuyo. A fines de la década de 1930, los estudios profesionales recurrían al retoque. Corría la época de oro del cine nacional y trabajaban para las grandes productoras. A partir de modificaciones directas sobre los negativos, hacían aparecer a las estrellas impecables. Para que esto fuera posible, las cámaras usaban placas de 13x18 o de 12x16,5. Estos tamaños facilitaban los ajustes posteriores sobre el original. El trabajo era delicado y laborioso. Con mordentes aplicados sobre la emulsión y lápices de punta muy fina, se modificaba la imagen original, a veces durante horas. Esta técnica permitía destacar la tersura de la piel, disimular defectos o arrugas, modificar el brillo o el tono de los ojos, o incluso adelgazar a alguna estrella excedida de peso. El retoque fotográfico implicaba gran precisión manual y fue un antecedente del actual Photoshop. La belleza se aprende mirando. Esta cita de la fotógrafa Annemarie Heinrich sintetiza el compromiso estético con su obra. También da cuenta de su particular entendimiento del retrato. Hija mayor de una familia alemana, Annemarie Heinrich llegó a Buenos Aires en 1927. 3 años después, instaló su primer estudio fotográfico en la casa familiar de Villa Ballester. Annemarie acababa de cumplir 18 años y ya iniciaba el camino artístico que signaría su vida. Actualmente sus hijos, Alicia y Ricardo Sanguinetti, continúan su labor fotográfica en el estudio Heinrich Sanguinetti. El papá había traído una cámara fotográfica de Alemania y ella empieza a trabajar con esa cámara fotográfica, hace las fotos en Villa Ballester, venían al banco de empeño a Buenos Aires, empeñaban la cámara, con esa plata compraba los papeles para poder hacer las ampliaciones. Cuando el cliente retiraba las fotos, ella con ese dinero iba y sacaba la cámara del banco de empeño y hacía para el próximo cliente. Ella empezó lavando cubetas, limpiando el piso, haciendo de cadete. Fue aprendiendo de una forma artesanal, viendo lo que hacían la otra gente con la cual ella trabajaba. Y así poco a poco se fue metiendo dentro de la profesión. Yo creo que los retratos distintivos de Annemarie son fundamentalmente el trabajo que ella hace con la luz. Annemarie empezó a retratarla a Eva Duarte cuando ella recién llega del interior y hace sus primeros pininos acá en el mundo artístico. Y se hizo sacar esta foto especialmente como regalo para Perón, para que la tuviera en la Casa de Gobierno cuando asumiera como presidente. Por otro lado, ella siempre estuvo muy ligada al ambiente del teatro. Amaba el teatro, amaba la danza. Así que yo creo que todo eso se conjugó para que ella hiciera esos trabajos de luz tan especiales que ilustran todas sus fotografías. Esta también es otra foto, es un retrato masculino que es de Rafael Alberti,
y donde también se ve el tipo de luces que utilizaba Anne-Marie, que es una luz verdaderamente muy fuerte y de mucho carácter, como es fundamentalmente lo que yo le gustaba sacar de los retratos y de las caras de la gente, ¿no? Acá tenés un poquito más de complejidad, porque tenés una luz, dos luces, la tercera. Ella para los retratos, o sea, tenía mucho diálogo con la persona retratada, porque decía que tenía que romper un poco el cascarón. Sebastián Chola, Blanca Podestá, Francisco Petrone. Toda una generación de artistas fue captada por la cámara de Heinrich. También Discépolo, un jovencísimo Yehudi Menuhin, el poeta Elías Castelnuovo. Sus fotografías se atrevieron al uso significativo de los distintos planos, a un trabajo dramático con la iluminación y también a los juegos formales. Es quizás el exponente más conocido de toda una tendencia estilística que se registra en la fotografía desde los años 30 y 40 en adelante. Una teatralidad, una luz muy dirigida sobre el modelo, en entornos en general oscuros, planos más bien cercanos del modelo. Toda esta industria de la imagen de los actores y las actrices cinematográficas. Ella inmortalizó a las figuras más importantes del cine de los años 30, 40. Les dio un sello muy especial al hacer unos retratos muy perfectos que quedaron en el imaginario colectivo como ídolos intocados. En la época en que Anne-Marie brillaba, en los años 40, 50, esos personajes tenían que ser impolutos. Tan ideal, es como que se cerró, dejó de usarse. La obra de Anne-Marie Heinrich sorprende por su originalidad y por sus búsquedas experimentales. Esta mujer que se acercó a la fotografía pensándola como un trabajo, logró hacer del oficio un arte con estilo propio. Sus retratos expresan a la persona fotografiada. Nos brindan indicios de carácter, sentimientos o gestos propios. Anne-Marie supo captar de manera excepcional todo aquello que refleja un rostro. Desde fines de la década del 60, Sara Facio es un referente en la fotografía argentina. Su labor como fotógrafa, curadora y editora de La Azotea, primer sello latinoamericano dedicado exclusivamente a la fotografía, habla de su compromiso total con el medio. Sus imágenes de los grandes intelectuales del 60 y sus ensayos fotográficos evidencian una mirada propia acerca del retrato. Cada rostro presente en sus fotografías hace una referencia directa a su tiempo. Yo lo que pretendo es reflejar el espíritu, el ser de la persona a quien voy a fotografiar. Que como temen los indígenas o los aborígenes, que si le toman una foto a un pequeño, a un niño, le van a quitar el alma. Yo quiero quitarles el alma. No me importa si sale lindo, si sale feo, me importa que esté reflejado el personaje. Esta es una serie que pertenece al día de julio en que murió el presidente Perón,
Y yo estaba haciendo un reportaje para una agencia de Francia e hice esta serie, que la comencé con esta foto, que en los diarios, así tipo catástrofe, salía que murió sin nombrarlo, ya sabíamos de quién se trataba, ¿no? Yo en la Argentina, a pesar de estar en Bellas Artes, nunca había visto exposiciones de fotografía, de modo que fue como abrirme a un mundo nuevo, completamente diferente, que la fotografía podía ser una expresión también artística. Pero el retrato para mí es lo que mejor expresa la esencia de la fotografía. Se puede tomar a una persona en su justo momento y que queda fijado para siempre. Es como historia pura. Que es también una señora en el Congreso que está esperando para entrar a llevarle flores a Perón. Lo que es el momento, lo que es la vida, lo que está pasando, es el borrador de la historia, una foto. La fotografía que incluye sobre todo a las personas tiene un valor que no la da ningún otro arte, ¿no? Inevitablemente, lo primero que vemos son los ojos. Reinan en la imagen y, a pesar del blanco y negro, podemos distinguir su resplandor. Por esa mirada, sabemos que el actor Batato Barea está riendo. Un gesto cotidiano captado por el retrato. Esa forma de taparnos la boca cuando dijimos algo que no debíamos. Aunque lo hayamos hecho a conciencia. Cuando Alejandro Kuropatua realizó este retrato, no podía saber que su amigo moriría con tan solo 30 años. Como si estuviera sonriendo todavía para nosotros, la fotografía revela la personalidad de Batato Barea, esa irreverencia que marcó su vida y su arte, esa pose emblemática para una generación. Al realizar un retrato es clave animarse a probar distintos planos. No hay que temerle a aproximarse al sujeto fotografiado. Las imágenes cercanas logran intensidad. También es importante recordar que cuanto más cerca estemos del sujeto, menor será la profundidad de campo. Es decir, más borroso se verá aquello que aparezca alrededor de la persona retratada. Enfocar la mirada del sujeto, no ubicarlo en el centro preciso de la imagen y evitar las líneas definidas al fondo, ayudan a conseguir imágenes más efectivas, limpiando la toma de elementos superfluos que distraigan la atención de lo esencial. Se logra destacar a la persona retratada. Sin posar, Ana María se sitúa frente a la cámara y su dolor nos mira de frente. Percibimos la seriedad del momento captado antes de distinguir las palabras justicia y memoria en su prendedor. En el otro plano del díptico, la fotografía de un reloj. Por el texto que acompaña la imagen sabemos que lo usaba su esposo, Néstor Américo Serena, una de las víctimas del atentado a la AMIA en 1994. Durante 3 años, Santiago Porter fotografió a los parientes de las víctimas de la AMIA. A los retratos de los deudos los acompañó con el registro visual de objetos ligados al ser querido. Mediante este recurso, su obra hace presentes a las víctimas y a la vez refleja el dolor de la pérdida. El trabajo de Porter redimensiona las posibilidades del retrato. Al testimoniar el daño íntimo de los familiares, atestigua la herida social que estos hechos significaron para la Argentina. El cansancio en las manos del canillita, la pose lánguida de una joven, también esa intensidad en el gesto del intelectual, la vida delatada por las arrugas de una anciana. Cada cara se presenta y revela rasgos de la persona fotografiada.
Así el dedo en la boca del poeta Alberto Girri o los ojos cerrados de Troilo mientras toca el bandoneón. Los retratos tienen el don de detener un instante. Por eso integran nuestra vida y hablan de nuestras historias. También reflejan las miradas y los gestos de cada generación. El retratado se muestra ante nosotros para que lo descubramos. O, al mirarnos desde la foto, nos plantea una pregunta que atraviesa el tiempo y busca su respuesta.